Hola de nuevo. Hoy vamos a ver un tema que, para el que ya habéis hecho algún curso conmigo, sobre todo de tablas dinámicas, pues ya conocéis el concepto, un poco lo que es y la diferencia con un rango normal y cuáles son sus ventajas e inconvenientes. Bueno, inconvenientes la verdad es que tiene muy pocos, ¿vale? Bien, pues vamos a coger del aula virtual el ficherito este de aquí, trabajar con tablas, dentro del apartado del tema 3, técnicas para trabajar como un profesional. Vamos a abrirlo. Le damos habilitar edición. Bien, aquí tenemos una tabla. Bueno, una tabla. Aquí tenemos datos. Datos en filas y en columnas. Tienen un formato de tabla, pero esto realmente no es una tabla para Excel, sino que son datos, ¿vale? Para que Excel reconozca un rango de datos como una tabla, hay que decírselo, hay que decirle, esto es una tabla, ¿vale? Y a partir de ese momento, Excel, cuando estemos dentro de la tabla, nos va a sacar un menú arriba. Vamos a ver cómo se convierte un rango normal en una tabla. Bien, lo primero que hay que hacer es seleccionar el rango y esto se puede hacer de dos formas. Podemos utilizar varios trucos, vamos a recordar cosas que ya teóricamente sabemos. Por ejemplo, si yo me coloco en la celda A1 y pulso Control Shift flecha derecha, selecciono todos los datos de la fila hasta el final, ¿vale? Y si ahora sin soltar pulso flecha hacia abajo, me seleccionará toda la información, ¿vale? Toda la información que hay en esa tabla, siempre que no haya vacíos, ¿vale? Esa es una forma. Voy a pulsar una celda cualquiera y ahora con Control Inicio vale, ahora no me funciona, debe ser porque está activado el bloqueo de mayúsculas. Lo voy a desbloquear y ahora otra vez Control Inicio. ¿Veis? Ahora sí, ¿vale? Si no os funciona, le dais la tecla de bloqueo de mayúsculas y funcionará. Bien, otro método para seleccionar toda una tabla, y quizá el más rápido, era pues colocado en cualquier celda, pulsar Control y sin soltar asterisco. ¿Veis? Es otra forma rápida. Bien, continuemos con el tema de la tabla. Me coloco en una celda cualquiera dentro de los datos y me voy al menú, insertar y le digo tabla. No tabla dinámica, ¿de acuerdo? Sino tabla. Nos aparecerá este menú en el que Excel reconoce el rango. Si os dais cuenta, veis, pone desde A1 hasta F519. Es decir, tenemos 519 filas. Aquí, si la tabla tiene encabezados, como es este caso, veis que pone curso, departamento, área y demás, le decimos que la tabla tiene encabezados. Si no tuviese encabezados, pues Excel solo los pondrá automáticamente, ¿vale? Le pondrá columna 1, columna 2 y demás. Bien, es importante que cuando creéis la tabla pongáis nombres a los encabezados, ¿vale? Esto es bastante importante. Bien, le damos a aceptar y, como veis, a partir de este momento esto ya tiene otra pinta, ¿vale? La tabla de momento ya Excel las formatea con colores alternos por filas, en este caso blanco y azul, blanco y azul. Bueno, azul, os comento que en mi monitor los colores se ven un poco raros. Una especie de azul, ¿vale? Fijaos, si yo me coloco fuera de la tabla, bueno, si me coloco dentro, mejor dicho, fijaros aquí arriba que pone herramientas de tabla y hay un menú que pone diseño. Y aquí tenemos todo lo que podemos hacer con las tablas, ¿vale? Si me coloco fuera de la tabla, pues lógicamente desaparece ese menú y no puedo interactuar con la tabla. Para interactuar con ella tengo que estar dentro. Da igual dónde, pero dentro, ¿vale? Bien, vamos a ver qué cosas podemos hacer con las tablas y qué ventajas tiene. Bueno, lo primero de todo es que, por ejemplo, imaginad que yo tengo aquí, estoy en otra hoja y en un momento dado quiero ir a la tabla que acabo de crear, a la tabla 1. Aquí en el cuadro de nombres, si yo pincho,
y le digo tabla 1, ¿veis? Automáticamente Excel sabe dónde está esa tabla, en la hoja que está, y selecciona toda la información, ¿vale? Más cosas. Vamos a entrar en diseño. Nombre de la tabla. ¿Veis que pone tabla 1? Pues yo aquí puedo cambiarle el nombre. Por ejemplo, departamentos. Y le voy a poner un guión bajo porque no puede haber espacios. Departamentos, áreas, por ejemplo. ¿Veis? No puedo ponerle departamentos, áreas. ¿Veis? No puede haber espacios. Tiene que ser todo continuo, con lo cual pues yo pongo un guión bajo normalmente, ¿vale? Pero podéis poner lo que queráis. Si no, nos dará error. Vale, pues la tabla ahora se llama departamentos áreas. ¿Veis? Yo estoy ahí y puedo seleccionarlo desde, como he dicho, desde este menú. Bien, más cosas. Si le doy aquí resumir como tabla dinámica, esto nos iría a las tablas dinámicas, y para los que también ya hayáis hecho el curso, directamente él coge el rango de datos. Esto lo veremos en un vídeo posterior, y aquí podríamos crear una tabla dinámica, ¿de acuerdo? No vamos a ver ahora cómo se hace. Más cosas. Si yo en un momento dado quiero que la tabla se convierta en un rango normal, entonces se lo puedo decir desde el menú, herramientas, diseño, y aquí veis que pone convertir en rango. Si lo doy aquí, nos pregunta, ¿deseas convertir la tabla en un rango normal? Le digo sí. Sí. Y entonces para Excel ya esto no es una tabla. De hecho, si os fijáis, cuando estoy dentro ya no aparece el menú de las tablas. Pero sí nos ha conservado el formato, ¿no? Que en un momento dado, pues bueno, si lo queremos volver a normal, seleccionamos toda la información, control asterisco, y por ejemplo le podemos decir aquí que esto tenga formato normal, ¿vale? Un estilo normal. Más cosas. Opciones de diseño. Vamos a convertirlo en tabla otra vez, control T. Vale, aquí en el apartado, acordaros siempre que hay que pulsar en diseño, ¿eh? Aquí en la parte de la derecha tenemos un montón de estilos que podemos aplicar a la tabla seleccionada. Más cosas. Estos estilos se pueden personalizar y se pueden modificar y adaptar a lo que necesitemos. Hay una cosa que está muy bien, que es la siguiente. Bueno, esto de fila de encabezado y fila con bandas, esto no le veo tampoco demasiada historia. Esto de primera columna, pues te selecciona la primera columna y le da un formato así un poco diferente. Última columna, pues también un poco lo mismo. Y columnas con bandas, pues veis, lo pone ahí como un relleno. Pero quizá de lo más interesante que tenga las tablas es este apartado aquí que pone fila de totales, ¿vale? Porque esto lo que hace es, al final de la tabla, nos crea una columna que se llama total, y cuando yo pincho en cualquier celda, veis, me aparece este iconito, y yo aquí puedo, por ejemplo, pues hacer conteos. Decirme cuál es el valor máximo, cuál es el valor mínimo. Vamos a hacerlo, por ejemplo, sobre créditos en partidos, y lo puedo decir que me diga cuál es el promedio, cuál es la suma, cuál es el valor máximo, cuál es el valor mínimo. ¿Veis? Y todo esto sin necesidad de que me haga un recuento, sin necesidad de poner ninguna fórmula. Automáticamente Excel ya lo saca, ¿de acuerdo? Ya os digo, esto se puede hacer en cada uno de las celdas. Además se pueden poner también más funciones, pero bueno, ya no entramos en eso. Bien. Otra cosa interesante es que, como veis, vamos a volver al principio, control inicio, automáticamente ya Excel ha puesto filtros, con lo cual aquí podemos imaginar que yo quiero ordenar por área, pincho aquí, le digo ordenar, y automáticamente con todos los datos ordenados por área, o ordenar por departamento, por lo que quiera, ¿de acuerdo? Eso también es una cosa bastante interesante. Una cosa que también está muy bien de las tablas es lo siguiente. Fijaos, cuando vosotros en un rango normal hacéis una fórmula, pues Excel
por ejemplo, si multiplicamos A1 por B1, pues en la fórmula Excel nos dice es igual a 1 por B1. Pero realmente no sabemos lo que hay en A1 y lo que hay en B1, es decir, ¿a qué dato corresponde eso? Sin embargo, las tablas eso no es así. Fijaos, si yo quiero, por ejemplo, sacar la diferencia entre este campo y este, entre los créditos impartidos y los computables, ¿vale? Pues simplemente escribo aquí igual, pincho en créditos impartidos, ¿veis? Y automáticamente nos ha sacado créditos impartidos, no a la celda E3, ¿vale? Y ahora le pongo menos y pincho aquí y me pondrá créditos computables. Veis que arriba sale la forma y le doy a Enter, automáticamente Excel ha puesto la fórmula ya para toda la columna, ¿vale? Lo cual está muy bien. Ahora aquí simplemente se le cambia el nombre y ya está, se le da Enter y ya tendríamos la información. Vamos a darle formato de 2 decimales. Acordaos, Control Shift 1 daría formato de 2 decimales. Bien. Otra cosa interesante. Si yo quiero seleccionar toda la información de la tabla, normalmente la gente hace esto. Se coloca encima de la columna y le dice negrita. ¿Vale? Lo cual no está bien hecho porque le estamos dando a 1.000.000 de filas formato negrita, ¿vale? Y eso no es operativo ni eficiente para Excel. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Fijaos, Excel nos permite, fijaos que me muevo despacio, cuando me pongo arriba de la cabecera se convierte en una flechita, pincho y ahora he seleccionado toda la información, pero solo los datos, ¿veis? Solo los datos. Y ahora Control N puedo aplicar negrita a toda la columna. Y lo mismo para las filas. Si me coloco aquí, ¿veis? Cuando ya me acerco al número aparece una flechita. Es una forma bastante más eficiente de hacerlo. Otra cosa interesante que tienen las tablas es que, fijaos, cuando yo me desplazo hacia abajo, aquí me mantiene las cabeceras. No me pone A, B, C, sino que yo en todo momento estoy viendo, ¿veis? Estoy viendo en qué columna pertenece los datos. Y bueno, realmente las tablas tienen, ya os digo, muchas ventajas. Otra ventaja que tienen las tablas es que cuando trabajamos con tablas dinámicas, como sabéis, bueno, si no sabéis, ya os lo explico yo, es que cuando cambia el origen de datos, si tú partes de un rango normal, cuando creas una tabla dinámica, y luego añades información, la tabla dinámica no se entera de eso. Con lo cual tienes que ir a las propiedades de la tabla y decirle que ha cambiado el origen de datos, seleccionar el nuevo rango y decirle que lo actualice. Sin embargo, si lo hacéis con una tabla y añadís datos, por ejemplo, nos vamos al final de estos datos, control flecha hacia abajo, me coloco en la última celda, le doy tabulador, ¿veis? Y he añadido otra fila. Entonces, si yo hago la tabla dinámica desde este origen de datos, el origen, cuando cambie, no hace falta que se lo diga la tabla dinámica porque ya lo va a detectar, ¿vale? En este caso vamos a hacer una copia, ¿vale? Hemos hecho una copia, simplemente era para que veáis cómo se añaden filas a la tabla, ¿vale? Para eliminar filas, pues la misma historia. Si nos colocamos aquí y le decimos botón derecho, eliminar fila de la tabla, eso sería una manera de eliminar la fila. Y aquí lo mismo, si quisiese eliminar una columna, botón derecho, eliminar columna de la tabla, ¿de acuerdo? Bien, ya vamos a ir acabando, pero no quiero terminar sin que veáis una opción también muy interesante, que es la siguiente. Fijaos, cuando estamos dentro de la tabla, aquí hay un apartado que pone insertar segmentación de datos, ¿vale? Vamos a ver un par de cositas y ya está. Insertar segmentación de datos es una de las opciones que más me gustan de las tablas porque es una forma de aplicar filtros rápidamente, ¿vale? Habéis visto que aquí me sale este cuadrito en el que yo puedo seleccionar para filtrar la tabla por los campos que yo le diga.
Por ejemplo, vamos a añadir el área, el departamento y el curso, por ejemplo, ¿vale? Se pueden poner todos los que queramos. Bien, estos deslizadores los podemos mover. También los podemos redimensionar. ¿Vale? También les podemos dar estilos, pinchando aquí, ¿vale? Y se pueden configurar un poquito también con estas opciones de aquí, diciendo lo que queremos ver la información en 1, 2, 3, las columnas que sean. Cambiarles el ancho, ¿veis? Aquí aprovechamos un poco más el espacio. Y ahora si yo, por ejemplo, quiero ver la información del 2014, pincharía aquí y de un departamento concreto, ¿veis? Y ya voy filtrando por departamentos. Si quiero seleccionar varios, le doy la tecla control y sin soltarla, iría seleccionando, en este caso, estos 3 departamentos. Es una información interactiva que es bastante útil. Esto también se puede hacer, lógicamente, con filtros, pero es mucho más interesante hacerlo así, ¿vale? Luego, otra cosa que tiene chula las tablas es la siguiente. Imaginad, vamos a ver, copiar. Vamos a pegar aquí. Si yo quisiese obtener un listado de departamentos único, un listado único sin repetidos, copio la información, me voy aquí y ahora como esto es una tabla, le digo quitar duplicados y sería una forma de obtener, ¿veis? Me dice que hay 236 valores duplicados y que dejará solamente 28. Obtendría un listado de departamentos, ¿vale? Si quisiese un listado de departamentos y de áreas, pues bueno, convierto esta información en una tabla y la misma historia. Me coloco dentro y le digo diseño, quitar duplicados. En este caso, como ha detectado que hay 2 campos, pues me interesa que tenga en cuenta los 2, le digo aceptar y con esto obtendría un listado de departamentos y sus correspondientes áreas, ¿vale? Es también una cosa bastante interesante. Bueno, pues en principio eso es, digamos, todo lo más importante que tienen las tablas, que no es poco, y como las trabajaremos bastante durante el curso, pues por eso quería también que las conozcáis, ¿vale? Bueno, pues esto es todo. Os emplazo al próximo vídeo y espero que os haya gustado el material. Gracias.